Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está dando muchísimo de qué hablar, y créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a desgranar los últimos acontecimientos, las reacciones y sobre todo, el trasfondo de un titular que ha explotado en redes sociales y en los medios: Demet en shock, Francesca Chillemi, jamás dejaré a Khan. Suena fuerte, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a analizar qué hay detrás de estas palabras, quiénes son los protagonistas y por qué este supuesto triángulo amoroso está generando tanta expectación. Antes de empezar con todo el chisme y la información, recuerden que si aún no lo han hecho, darle al botón de suscribirse es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que ya saben, denle ahí y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Vamos a ponernos en situación. Para quienes no estén tan al día, estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas a nivel internacional. Sus carreras despegaron a raíz de su participación en la serie Erkenci Kuş, donde interpretaron a una pareja que cautivó a millones de fans. La química entre ellos era innegable, y esto, como suele pasar en estos casos, alimentó durante mucho tiempo los rumores de una relación sentimental fuera de las pantallas. Aunque nunca confirmaron oficialmente nada, las fotos, los gestos y las coincidencias hicieron que muchos dieran por hecho que eran pareja. Por otro lado, tenemos a Francesca Chillemi, una actriz y modelo italiana que ha estado en el punto de mira últimamente por su posible conexión con Can Yaman. Y aquí es donde entra el shock del titular. Se supone que Demet Özdemir ha reaccionado con sorpresa ante unas supuestas declaraciones de Francesca Chillemi, en las que esta última habría afirmado algo así como «jamás dejaré a Khan». Imagínense la escena. Demet, que durante años fue señalada como la pareja de Khan, ahora se enfrenta a la posibilidad de que él esté involucrado con otra mujer, y que esta otra mujer se declare públicamente posesiva. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Vamos a desgranar las fuentes. La mayor parte de esta información proviene de medios de comunicación italianos y turcos, a menudo citando fuentes cercanas o rumores. En el mundo de la farándula, estas fuentes pueden ser tan fiables como un castillo de naipes en medio de un huracán. Sin embargo, la repetición de estas noticias en varios medios les da cierta verosimilitud, aunque siempre debemos tomarlas con cautela. Primero analicemos la supuesta declaración de Francesca Chillemi: jamás dejaré a Khan. ¿Podría ser real? Si Francesca y Khan realmente tienen una relación, es natural que ella exprese un sentimiento de compromiso o apego. Sin embargo, la forma en que se presenta, casi como una advertencia o un desafío, es lo que genera el drama. Podría ser una frase sacada de contexto, mal interpretada, o simplemente inventada para generar titulares. Las redes sociales a menudo amplifican estos rumores hasta convertirlos en verdades irrefutables, aunque la realidad sea mucho más mundana. Ahora, el shock de Demet. Si Demet y Khan tuvieron algo, o si ella al menos tenía una fuerte conexión con él, es normal que cualquier noticia sobre su vida amorosa, especialmente si involucra a otra mujer y de forma tan declarada, pueda causarle sorpresa. El ser humano reacciona a las novedades, y más aún si tocan esferas personales. Pero el shock en sí, ¿es una reacción genuina o una exageración mediática? Es difícil saberlo sin una declaración directa de Demet. Los medios a menudo interpretan el silencio o la falta de reacción como una señal de shock, o directamente atribuyen emociones basándose en especulaciones. ¿Y qué hay de la relación entre Khan y Francesca? Los rumores sobre ellos comenzaron a circular hace unos meses, especialmente después de que ambos coincidieran en Italia. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, asistiendo a eventos, saliendo a cenar. Las fotos que circulan en redes sociales los muestran cercanos, sonriendo, y eso, para los fans y los medios, es suficiente para tejer una historia. Si bien es cierto que la cercanía física y las sonrisas pueden indicar una buena amistad, en el mundo del espectáculo, este tipo de gestos se interpretan casi siempre como el inicio de algo más. Lo interesante de todo esto es cómo se entrelazan las narrativas. Por un lado, tenemos la historia de amor pasada, o percibida entre Demet y Khan, que generó una legión de fans incondicionales. Por otro lado, emerge la nueva pareja de Khan con Francesca. Y en medio, la supuesta reacción de Demet, que añade un ingrediente de drama y conflicto. Pensemos en la estrategia de marketing detrás de esto.
En el mundo del entretenimiento, la controversia y los rumores venden. Un posible triángulo amoroso en 3 estrellas internacionales es material jugoso para los medios. Las especulaciones sobre quién se queda con quién, o quién reacciona a que generan clics, visitas y conversaciones. No sería la primera vez que se utiliza una situación así para mantener a los protagonistas en el candelero, especialmente si uno de ellos, como Can Yaman, está inmerso en proyectos internacionales y necesita mantener su popularidad. Además, la figura de Demet Özdemir siempre ha sido muy fuerte en Turquía y en el extranjero. Su imagen es la de una actriz talentosa, carismática y ahora exitosa en solitario con proyectos como Aşk Laftan Anlamaz o Erkencikus. Si ella reacciona de alguna manera, aunque sea sutil, a esta nueva dinámica de Can, su base de fans se movilizará para defenderla o para comentar sobre la situación. Por otro lado, Francesca Chillemi está ganando visibilidad gracias a esta asociación con Can Yaman. Es una oportunidad para ella de crecer en popularidad, especialmente en el mercado internacional. Si las declaraciones que se le atribuyen son ciertas, ya sea en su totalidad o en parte, demuestran una personalidad fuerte y decidida, algo que también puede atraer a la audiencia. Ahora algo crucial, la ausencia de confirmaciones oficiales. Ni Demet ni Can ni Francesca han salido a confirmar o desmentir directamente estos rumores. Este silencio es lo que permite que la especulación siga creciendo. En muchas ocasiones, los representantes de las celebridades prefieren dejar que la marea de los rumores siga su curso, ya que a menudo resulta más beneficioso que una declaración explícita que pueda cerrar puertas o crear nuevas controversias. Para entender mejor el shock de Demet, pensemos en la perspectiva de la audiencia que los shippeaba. Muchos fans de Erkencikus se ilusionaron con la idea de que Demet y Can eran pareja en la vida real y esperaban verlos juntos, ya sea en pantalla o en la vida privada. Cuando ven que Can parece estar avanzando en otra dirección, y que otra mujer declara posesividad, es natural que sientan una especie de decepción o sorpresa. Y si Demet ha sido una figura tan importante en sus vidas, es fácil proyectar sus propias emociones en ella. El titular Demet en shock, Francesca Chillemi jamás dejaré a Can, es un ejemplo perfecto de cómo se construyen las narrativas en los medios de entretenimiento. Combina el nombre de una estrella muy querida, una posible reacción emocional, una declaración fuerte de otra persona involucrada y el nombre del objeto de disputa. Todo ello crea una mezcla explosiva que invita a hacer clic y a querer saber más. Pero, ¿qué significa realmente jamás dejaré a Can en el contexto de una relación? Podría ser una muestra de amor y compromiso profundo. O podría ser, como decíamos antes, una forma de establecer límites y asegurar su posición. En cualquier caso, si se trata de una relación seria, es comprensible que haya una fuerte conexión emocional. La cuestión es cómo se ha filtrado esto a la prensa y si se ha exagerado la intencionalidad detrás de las palabras de Francesca. Es importante recordar que las celebridades, al igual que todos nosotros, tienen derecho a su vida privada. Si Can y Francesca están juntos y son felices, es lo que importa. Y si Demet está enfocada en su carrera y en su propia vida, también es perfecto. A veces la presión mediática y de los fans puede ser abrumadora, y es difícil para ellos mantener la calma y la privacidad. En resumen, lo que tenemos es una serie de rumores interconectados que han explotado en un titular llamativo. Por un lado, la historia de Demet y Can, marcada por una química innegable y años de especulaciones. Por otro, la aparición de Francesca Chillemi como una posible nueva pareja de Can, con declaraciones que sugieren un fuerte vínculo. Y en el centro, la supuesta reacción de Demet, que añade el elemento de drama y conflicto. Sin confirmaciones directas, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación. Sin embargo, es innegable que este tipo de historias generan conversación y mantienen a los protagonistas en el ojo del huracán, para bien o para mal. La industria del entretenimiento se alimenta de estas narrativas y los fans, a menudo, se convierten en parte activa de ellas, formando bandos y defendiendo a sus favoritos. Así que, ¿es Demet realmente en shock? ¿Son las palabras de Francesca una declaración de amor eterno o una estrategia? ¿Hay algo más entre Can y Francesca de lo que se ve? La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en algún punto intermedio, lejos de los titulares más sensacionalistas. Lo que sí podemos afirmar es que esta historia ha puesto a todos a hablar, y ha reavivado el interés en las dinámicas personales de estas estrellas turcas. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado en este análisis, por su tiempo y por su atención.
Espero que les haya resultado interesante y que les haya aportado una perspectiva diferente sobre este tema tan comentado. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Qué les parece la supuesta declaración de Francesca? ¿Creen que Demet debería reaccionar o mantenerse al margen? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas estrellas o que les interese el mundo del espectáculo. Y lo más importante, si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Adiós.